La cámara de pruebas galáctica brillaba con un perfeccionismo casi ofensivo. Sus paredes cristalinas reflejaban los rostros ansiosos de los miembros del comité reunidos en su interior. El alto examinador Zix 427 ajustó sus apéndices sensoriales primarios por tercera vez en tantos minutos, un hábito que solo se había desarrollado después de presenciar el espectacular fracaso de las últimas 17 especies. Otro ciclo, otro grupo de aspirantes, murmuraron a su colega, el examinador secundario V890, cuya forma gelatinosa se ondulaba con un nerviosismo apenas contenido. Los archivos de la cámara mostraban grabaciones holográficas de intentos anteriores. Los orgullosos arios, con su civilización tecnológica avanzada, habían durado exactamente 6 minutos antes de que su representante se desmayara ante la primera señal de cambio de presión atmosférica. Los guerreros Crown, a pesar de su temible reputación, se habían enroscado en posiciones fetales cuando se enfrentaban a escenarios de depredadores simulados. Incluso los morfos adaptables capaces de cambiar su estructura biológica se habían rendido después de no poder procesar los rápidos cambios ambientales. Al menos la limpieza fue mínimo esta vez. V890 burbujeaba optimistamente, su forma translúcida mostrando patrones arremolinados de ansiedad. Recuerda los planes 3 ciclos. Para eliminar esas formaciones cristalinas inducidas por el estrés de las paredes, la atención del comité se desplazó a la entrada cuando las puertas de la cámara se abrieron. El observador mayor 15 flotó en sus zarcillos bioluminiscentes, pulsando de emoción. Los nuevos sujetos han llegado, anunciaron, logrando sonar tanto profesionales como ligeramente aterrorizados. Designación de especie. Zix 427 preguntó. Ya sacando los protocolos de evaluación humanos. Cuts 15 respondió. Clase 3, soldadores de la muerte de Soul 3, localmente conocido como Tierra. Un estremecimiento colectivo pasó por el comité. Hombres de la muerte. El mero término hizo que Ben 890 perdiera cohesión momentáneamente. Su forma dividándose brevemente en 3 charcos. Preocupados antes de reformarse, los primeros sujetos de prueba humanos entraron caminando. En realidad caminaron. No marcharon, gatearon o se deslizaron como dictaba el protocolo. Eran bipedal en su mayoría, sin pelo excepto por sus cabezas, y luciendo lo que parecía ser un atuendo informal en lugar de los uniformes de prueba tradicionales. Siempre que uno de ellos gritó, provocando que varios miembros del comité revisaran sus traductores universales en busca de mal funcionamiento. Zix 427 consultó su panel de datos. ¿Sabes que esta es la prueba de estandarización galáctica, la evaluación más rigurosa en el espacio conocido? Oh, sí, recibí. La nota, respondió otro humano, sacando un pequeño dispositivo y apuntándose a sí mismos y luego al comité. Ok. Si me tomo una selfie, nadie va a creer esto en casa. El comité observó con horror cómo los humanos comenzaron a inspeccionar casualmente la cámara de pruebas, señalando varios instrumentos y, lo más inquietante de todo, riendo, no la risa nerviosa de la fatalidad inminente a la que estaban acostumbrados, sino genuina diversión. ¿Deberíamos comenzar la sesión informativa estándar? V890 preguntó con incertidumbre. Según el protocolo, sí. Zix 427 respondió tratando de mantener la compostura mientras uno de los humanos intentaba hacer que su voz resonara en la cámara, aunque sospecho que esta sesión puede requerir una documentación extensa para el futuro. Referencia a los humanos reunidos alrededor, algunos sentados con las piernas cruzadas en el suelo, una clara violación del artículo 7. Subsección C de la etiqueta de las pruebas, otros apoyados contra las paredes prístinas, todos vistiendo expresiones que los expertos psicológicos del comité luego describirían como inquietantemente alegres. El alto examinador Zix 427 se aclaró la garganta, equivalente a un sonido que recordaba a engranajes rechinando mezclado con barro burbujeante. La pantalla holográfica detrás de ellos parpadeó y cobró vida, mostrando una serie de escenarios cada vez más aterradores que habían reducido a los examinados anteriores a masas temblorosas de arrepentimiento. La prueba de estandarización galáctica consta de 4 desafíos principales que anunciaron, tratando de ignorar cómo un humano estaba tratando de hacer marionetas de sombras en la luz de los hologramas, cada uno diseñado para empujar los límites de la resistencia física y psicológica. Desde la galería de observación de arriba, representantes de varias especies presionadas contra las barreras transparentes, sus expresiones iban desde la curiosidad mórbida hasta la lástima absoluta. La forma cristalina del embajador Arsano nublado con el trauma recordado, mientras el delegado de Crown frota inconscientemente las escalas de estrés que habían crecido durante su intento de especie primero. Zix 427 continuó. Te enfrentarás
Rápidos cambios ambientales, temperaturas que van desde el cero absoluto al estado de plasma, calor, gravedad. Fluctuaciones entre micro y crust, profundidad, presiones y composiciones atmosféricas que enfrían. Interrumpido uno de los humanos, levantando la mano como un estudiante en clase, pregunta rápida: ¿podemos traer snacks? El comité intercambió miradas desconcertadas. El examinador secundario Ben 890 consultó su manual de regulaciones. Tan rápido que casi se separaron en charcos gemelos de confusión. Bocadillos. Murmuraron incrédulos. Esta es una prueba de supervivencia, no una actividad recreativa. Sí. Pero la supervivencia siempre es mejor con bocadillos. Otro humano intervino, ya desenvolviendo algo que llenó la cámara con un aroma a queso ártico. Varias especies que observaban activaron rápidamente sus filtros de emergencia de la antigua fábrica. Zix 427 siguió adelante. Su actitud profesional se quebró levemente. El segundo desafío implica simulaciones de guerra psicológica. Te enfrentarás a tus miedos más profundos. Especies depredadoras de toda la galaxia. Dulce como una casa embrujada. Un humano sacó su dispositivo de comunicación. ¿Alguien tiene la frecuencia de transmisión de vídeo de la cámara? A mi primo le encantan los vídeos de reacción en la galería. Los morfos. El representante se transformó en el equivalente de su especie de una palmada en la cara. Plax y el delegado comenzaron a estresarse, cristalizándose solo por ver la tercera fase. Zix 427 siguió adelante. Pone a prueba desesperadamente la gestión de recursos y las habilidades de supervivencia en condiciones extremas. Los participantes anteriores tienen. Oye, estos paneles de pared parecen que serían tablas de surf decentes si las cosas se inundan. Observé a un humano golpeando. La superficie pristina. ¿Alguien más está pensando lo que yo estoy pensando? Ya por delante de ti. Respondió otro sacando lo que parecían ser herramientas de medición de sus bolsillos. Apuesto a que podríamos armar algunos sweet reads. El comité observó con creciente horror cómo los humanos comenzaron a planificar activamente cómo reutilizar varias partes de la cámara de pruebas. Los zarcillos bioluminiscentes del observador mayor 15 ahora destellaban en patrones que no se habían visto desde el gran pánico del ciclo anterior. Y finalmente, Zix 427 casi susurró el desafío de coordinación grupal. Requiere una sincronización perfecta y resolución de problemas bajo una presión extrema, como una sala de escape, exclamó un humano. Hicimos uno de esos para mi cumpleaños la semana pasada. También obtuvimos el tiempo récord, aunque podíamos haber roto algunos accesorios en el proceso. La galería de observación se había vuelto tan silenciosa que podías escuchar los cristales del embajador Arsano agrietarse silenciosamente por el estrés. El delegado agrietado había asumido su pose de hibernación defensiva de especie. Antes de comenzar, Ben 890 se aventuró con cautela. ¿Tiene alguna pregunta sobre la naturaleza letal de estos desafíos? Los humanos se apiñaron brevemente en lo que los expertos culturales del comité luego describirían como un grupo de chat. Vibe check. Se separaron con sonrisas que hicieron que varias especies observadoras activaran instintivamente sus escudos de emergencia. Si solo una pregunta. Su aparente portavoz dijo: ¿hay un premio por terminar con estilo o es solo el derecho de fanfarronear? Los apéndices sensoriales primarios de Zix 427 se inclinaron en derrota. La recompensa es la supervivencia. Y el reconocimiento galáctico. Genial, genial. El humano asintió, pero como si no fuera un trofeo. Al menos podríamos hacer camiseta. Sobreviví a la prueba de muerte galáctica y todo lo que obtuve fue esta pésima camiseta. Ese tipo de cosas. En la galería, el último observador restante de la especie Plean se disculpó silenciosamente. El sonido de la cristalización rápida se podía escuchar retirándose por el pasillo. La cámara ambiental cobró vida con un zumbido, sus paredes prístinas cambiando de transparencia cristalina a un ominoso brillo metálico. El examinador de alto nivel Zix 427 inició la primera secuencia con lo que esperaban que fuera un gesto apropiadamente solemne. Los humanos reunidos en lugar de mostrando el terror apropiado. Parecía estar haciendo apuestas. Comenzando la prueba de variación de temperatura. Zix 427 anunció, preparándose para condiciones de cero absoluto. La temperatura de la cámara PL. Bello. Se formaron cristales de escarcha en cada superficie, creando patrones intrincados que habían hecho que los examinados anteriores entraran en pánico. Hibernación inducida. Los humanos, sin embargo, tenían otras ideas. Amigo, mira esto. Uno de ellos exhaló viendo cómo su aliento se cristalizaba. Impresión de dragón. Tiempo. Procedieron a hacer ruidos de respiración exagerados, creando patrones de vapor congelado en el aire. Temperatura acercándose a -2 ducentésimo C. Luego 890 informó que su forma gelatinosa vibraba con confusión. Otro humano había presionado su lengua contra un panel congelado para horror del comité de observación. Chicos,
Hablo en serio, realmente se pega, anunciaron con una pronunciación ligeramente alterada. Por favor, absténganse de hacer contacto con las superficies de prueba. Los zarcillos de GOTS 15 brillaron en angustia. Patrones, las especies anteriores han perdido apéndices a través de tales acciones, cambiando al calor extremo. Zix 4. 127 declaró con la esperanza de restaurar algo parecido a las condiciones de prueba adecuadas. La temperatura de la cámara se disparó hacia arriba. Las superficies metálicas comenzaron a brillar y el aire brilló con una intensidad similar al plasma. Los humanos, en lugar de sucumbir al estrés por calor, comenzaron a quitarse capas de ropa. ¿Alguien trae malvaviscos? Uno gritó sosteniendo sus manos sobre una sección particularmente caliente del piso. Esto sería perfecto para ese Mores. Negativo. 20,000. Unidades de gravedad estándar. Ben 890 anunció mientras la gravedad aumentaba. Su voz se tambaleaba por de Strand a pesar de estar en el área de control protegida. Los humanos cayeron sobre sus manos y rodillas, pero en lugar de colapsar en derrota, comenzaron a hacer lo que su documentación identificaría más tarde como USUPS, el mejor entrenamiento de todos los tiempos. Un gruñido entre repeticiones. Hey, podemos conseguir esto. Instalado en nuestro gimnasio en casa, iniciando variación de presión. Zix 427 casi susurró su comportamiento profesional. Crujiendo como las paredes puestas a prueba de estrés de las cámaras, la presión atmosférica comenzó a fluctuar salvajemente. Las especies anteriores habían implosionado, explotado o simplemente se habían desmayado. El humano comenzó a hacer modulaciones de voz exageradas, hablando a través de los cambios de presión como niños jugando con efectos de sonido. Luke, soy tu padre. Uno gritó con voz profunda durante la alta presión, seguido de un tono alto. Eso es imposible. Durante la fase de baja presión en la galería de observación, los representantes de las especies restantes observaron en una mezcla de horror y fascinación. El embajador Arsan había desarrollado fracturas por estrés solo por presenciar la exhibición presentando simulación de atmósfera tóxica. Ben 890 anunció su forma ahora dividida en gotas preocupadas. Gas verde llenó la cámara. Los humanos comenzaron rápidamente un juego improvisado de lo que llamaron el piso es lava, saltando entre zonas seguras y usando piezas de su ropa descartada como máscaras de gas improvisadas. ¿Acaban de convertir una neurotoxina letal en un juego de niños? C15. Preguntar a nadie en particular. Su bioluminiscencia se atenuó con incredulidad. Cambiando a la prueba del entorno acuático, Zix 427 declaró inundar la cámara con varios líquidos de densidad creciente. Los humanos organizaron inmediatamente una competencia de natación completa con puntajes de buceo improvisados y lo que llamaron rutina de natación sincronizada. Un individuo particularmente creativo había diseñado un snorkel con su recipiente para beber. ¿Alguien está registrando estas lecturas? Preguntó Ben 890, mirando cómo los humanos creaban un remolino para entretenimiento. La energía que están gastando debería haberlos matado 12 veces. Para ahora. El comité se reunió alrededor de su equipo de monitoreo que mostraba estadísticas de supervivencia cada vez más imposibles. Según sus instrumentos, los humanos no solo estaban sobreviviendo sino disfrutando activamente condiciones que habían causado que otras 17 especies desarrollaran mutaciones de supervivencia de emergencia o simplemente renunciaran por completo a la civilización galáctica. Fase final de la era ambiental. Probando. Zix 427 anunció su voz con el peso de alguien que había visto demasiada combinación aleatoria de todas las condiciones previas. La cámara se convirtió en un caos arremolinado de temperaturas extremas, presiones y peligros ambientales. Los humanos respondieron creando lo que llamaron una fiesta meteorológica completa con surf improvisado en paneles de pared separados a través de las secciones de nitrógeno líquido. Miren que estoy haciendo un ángel de nieve en oxígeno solidificado, gritó uno mientras otro intentaba calcular la trayectoria perfecta para caer de panza en un charco de metano líquido. Cuando el ciclo de prueba finalmente terminó, el comité miró sus lecturas en silencio. No solo los humanos habían sobrevivido, sino que sus signos vitales indicaban que habían tratado toda la experiencia como una prueba de ejercicio cardiovascular ligero. Fase 1. Completa. Zix 427 logró decir su tono profesional completamente abandonado. Por favor, salga de la cámara para evaluación médica, ya preguntó un humano. Haciendo sonar su ropa empapada. Solo estábamos calentando o enfriando, como sea el término correcto. Cuando pasaste por todas las temperaturas posibles en la última hora, el comité observó atónito. Silencio mientras los humanos caminaban tranquilamente y discutían si estas condiciones podrían ser replicadas para algo que ellos llamaban una competencia de deportes extremos. ¿Deberíamos molestarnos con la prueba de guerra psicológica?
V890 preguntó en voz baja a Zix-427 los apéndices sensoriales. Cayeron según el protocolo, aunque sospecho que deberíamos prepararnos para respuestas sin precedentes en la galería de observación. El último representante de la especie restante, un morfo generalmente estoico, se transformó en el equivalente de su especie de una bebida fuerte después de un breve intermedio durante el cual los humanos se quejaron de la falta de una barra de bocadillos. El comité se reunió nuevamente para la segunda fase. La cámara de guerra psicológica había sido diseñada específicamente para quebrar incluso a las especies más endurecidas. Sus interfaces neuronales podían generar pesadillas personalizadas, mientras que los proyectores holográficos creaban manifestaciones físicas de miedos primarios. Comenzando la evaluación psicológica, el examinador superior Zix-427 anunció su voz con una nota de esperanza desesperada de que esto al menos generaría una respuesta apropiada de terror. La cámara se oscureció. La niebla se arremolinó alrededor del humano, pies, mientras las interfaces neuronales comenzaban a escanear sus mentes en busca de respuestas de miedo. La primera proyección se materializó una criatura arácnida masiva, con veneno ácido goteando de sus mandíbulas. Amigo, eso se parece exactamente a la araña mascota de mi primo australiano, exclamó un humano sacando su dispositivo de comunicación. Tengo que enviarles un pico. La araña arremetió sus movimientos diseñados para desencadenar respuestas instintivas de pánico. Los humanos se agacharon, pero sus señales biológicas mostraron excitación. Temente en lugar de miedo. Hey, podemos hacer que vuelva a hacer eso. Mi vídeo estaba borroso. Otro gritó entonces. La forma gelatinosa de 890 ondeó con confusión, ajustando los parámetros de estímulo del miedo, presentando simulación de depredador superior. La cámara se llenó con el sonido de pasos atronadores. Una enorme criatura reptil que combina el efecto de aspecto más aterrador de varias especies de depredadores ancestrales emergió de la niebla. Su rugido había causado que los examinados anteriores experimentaran una reorganización molecular espontánea. ¿Alguien más está obteniendo vibraciones de Jurassic Park?, preguntó un humano, asumiendo lo que parecía ser una pose de acción rápido. Que alguien toque la música temática. Para el creciente horror del comité, los humanos comenzaron a tararear al unísono, creando lo que afirmaron que era una banda sonora dramática para su encuentro con la criatura. Cambiando la manipulación psicológica, PHQs-15 anunció sus zarcillos bioluminiscentes pulsando con confusión, introduciendo una simulación de pavor existencial. La cámara se transformó en un vacío infinito diseñado para desencadenar miedos profundos de aislamiento y sin sentido. Los humanos respondieron iniciando un juego improvisado de la mancha de gravedad cero, utilizando el espacio aparentemente infinito como un patio de juegos. Míralo, puedo hacer una voltereta hacia atrás aquí, gritó uno mientras otro intentaba calcular la física del espacio infinito. Ping-pong Zix. Los apéndices sensoriales de 427 se contrajeron espasmódicamente, iniciando una manifestación de miedo personal. Las interfaces neuronales investigan más profundamente, extrayendo miedos individuales de cada psique humana. Uno fue confrontado por una pila de documentos de aspecto oficial etiquetados como auditoría fiscal. Otro se enfrentó a una escena de hablar en público en ropa interior. Un tercero se encontró con una manifestación de su profesor de matemáticas de la escuela secundaria. Oh, hombre, esto es mejor que ese juego de terror de realidad virtual que jugué la semana pasada. Un humano se rió casualmente caminando a través de su proyección de miedo. Los gráficos son asombrosos. El comité consultó apresuradamente su manual para respuestas de miedo más fuertes. La cámara se llenó con una combinación de escenarios tradicionalmente aterradores: oscuridad cayendo, espacios confinados y criaturas desconocidas acechando fuera de la vista. Los humanos se organizaron en lo que llamaron un equipo de supervivencia de película de terror completo, con autoasignados roles y comentarios sobre el género. Los tropos no se dividen. Uno grita dramáticamente, y hagas lo que hagas no digas que vuelvo enseguida. Presentando el pánico subliminal desencadena. Ben 890 anunció desesperadamente su forma ahora apenas manteniendo la cohesión. El aire en sí parecía vibrar con frecuencias que inducían miedo. Los humanos respondieron tratando de igualar la vibración con sus voces, creando lo que llamaron un remix espeluznante. ¿Alguien sabe cómo vencer a Box One?, preguntó. Esto sería una pista de acompañamiento increíble. En la galería de observación, el último representante de Morp restante se había transformado en formas cada vez más abstractas de incredulidad. Los dispositivos de grabación estaban luchando por categorizar las respuestas de los humanos, que se encontraban en algún lugar entre la inmunidad psicológica completa y el comportamiento de fiesta inapropiado. Fase final. Zix-427 declaró. Su tono profesional abandonó por completo la inmersión total en el miedo. La cámara se convirtió en una pesadilla arremolinada de cada estímulo de miedo combinado: depredadores, horrores existenciales, miedos personales y desencadenantes psicológicos. A la vez los humanos respondieron organizando un improvisado
Sistema de calificación para cada horror completo con críticas y sugerencias para mejorar. El monstruo del vacío fue bastante genial, pero podría usar más tentáculos, comentó uno, y tal vez algo de iluminación dramática. Sí, y la auditoría fiscal. El miedo era demasiado real. Otro agregó, ¿podríamos obtener algo más creativo como una combinación de hablar en público? Mientras los perseguían los dinosaurios, cuando el ciclo de prueba concluyó, el comité miró fijamente su equipo de monitoreo en silencio. Según sus lecturas, las respuestas emocionales primarias de los humanos habían sido diversión e inconveniencia leve. Fase de prueba 2 completa. Zix-427 logró decir que su voz llevaba el peso de las expectativas destrozadas. Por favor, salgan de la cámara para una evaluación psicológica. Eso fue increíble. Un humano exclamó chocando los 5 con sus compañeros. ¿Ustedes hacen reservas privadas? Esto sería un lugar genial para una fiesta de Halloween. El comité observó cómo los humanos salían de la cámara, discutiendo planes para recrear ciertos escenarios de miedo para algo que llamaron contenido de YouTube. No entiendo. V890. Burbujeó en voz baja. Trataron a cada supervivencia. Escenario de terror como entretenimiento según su especie. Registros lindos 15 notado revisando su blog de datos. Ellos buscan voluntariamente experiencias similares para recreación, lo llaman búsqueda de emociones. Zix-427 sensorial. Apéndices caídos. Aún más prepare la prueba de habilidades de supervivencia y tal vez deberíamos omitir la secuencia tradicional de inducción de pesadilla. Sospecho que podrían disfrutarlo demasiado mucho. La cámara de habilidades de supervivencia se parecía a un páramo estéril diseñado intencionalmente para proporcionar los recursos mínimos absolutos necesarios para la supervivencia especie anterior. Ese había fallado espectacularmente, ya sea acaparando sus suministros hasta que expiraran o usándolos de manera tan ineficiente que apenas duraron una hora. Comenzando la evaluación de gestión de recursos, los examinadores superiores 6427 anunciaron su voz con una nota distintiva de resignación. Se les proporcionará con materiales de supervivencia estándar. Los dispensadores de las cámaras cobraron vida, entregando suministros básicos, purificadores de agua, paquetes de nutrientes y herramientas universales. Los humanos inmediatamente comenzaron a intercambiar artículos como niños intercambiando bocadillos de almuerzo. Hey, ¿alguien quiere intercambiar su purificador por mis paquetes de nutrientes? Estas cosas saben a cartón. Uno gritó iniciando la estabilización ambiental. Ben 890 anunció su forma gelatinosa, todavía traumatizada por las pruebas anteriores. Los humanos inspeccionaron sus alrededores, con lo que los psicólogos senos del comité más tarde llamarían entusiasmo concerniente. Uno inmediatamente comenzó a recolectar caja R. Otro comenzó a desenredar su uniforme de prueba, y un tercero estaba examinando las paredes de la cámara con interés sospechoso. Primera tarea: crear un refugio sustentable. QT-115 Los zarcillos pulsaron. Las especies anteriores exitosas lograron una protección básica dentro de ellos. Se detuvieron a mitad de la oración cuando los humanos ya habían comenzado la construcción utilizando métodos que desafiaban tanto la física como el sentido común. Un grupo había creado lo que llamaron un fuerte de mantas, usando sus uniformes y las herramientas universales como estructuras de apoyo. Échale un vistazo. Uno llamó desde el interior de su refugio improvisado. Tenemos una sala de juegos, un rincón de refrigerios y esta dulce ventana de observación que no es una estructura de supervivencia reglamentaria. Zix-427 protestó semanalmente. Sí, pero tiene portavasos. Un humano respondió demostrando cómo habían modificado su purificador de agua para convertirlo en una fuente de agua potable y un sistema de entretenimiento primitivo. Pasando a la fase de adquisición de alimentos. Ben 890 anunció la introducción de varias fuentes de alimentos desafiantes en el entorno. Los humanos abordaron esta tarea con una creatividad inquietante. Fabricaron líneas de pesca con los hilos de sus uniformes. Usaron las herramientas universales para crear trampas rudimentarias pero efectivas y de alguna manera lograron iniciar un fuego para cocinar usando nada más que fricción y lo que llamaron determinación. ¿Alguien sabe cómo hacer ese mores? Con paquetes de nutrientes, uno preguntó, ya experimentando con diferentes combinaciones. En la galería de observación, los representantes de especies restantes observaron fascinados cómo los humanos
Convirtieron las necesidades de supervivencia en lo que parecía ser una competencia de cocina al aire libre próxima a prueba recolección y purificación de agua. QZ15 declaró. Introduciendo varias fuentes de agua contaminada, los humanos no solo recolectaron y purificaron agua de manera eficiente, sino que también crearon un elaborado sistema de filtración que funcionaba como un parque acuático primitivo. De alguna manera, habían modificado los purificadores estándar para crear lo que denominaron modos SOA Super Amigo. Si lo inclinas justo en el ángulo correcto, puedes hacer un arco iris, uno demostró mientras otro trabajaba en calcular la trayectoria perfecta para el radio máximo de salpicadura, presentando simulación de escasez de recursos. ZIX-427 anunció reduciendo desesperadamente los suministros disponibles a niveles críticos. Los humanos respondieron creando un sistema de reciclaje improvisado que rayaba en lo revolucionario, transformaron los materiales de desecho en herramientas, convirtieron el equipo roto en repuestos y de alguna manera lograron crear un instrumento musical rudo a partir de componentes de purificador sobrantes. ¿Alguien está listo para algo? Jazz postapocalíptico, uno preguntó. Al demostrar la sorprendentemente decente calidad de sonido de su invento, el comité observó con creciente asombro cómo los humanos no solo sobrevivían, sino que prosperaban, convirtiendo cada desafío en una oportunidad para la innovación o el entretenimiento. Crearon juegos a partir de tareas de supervivencia, convirtieron la gestión de recursos en una competencia, y de alguna manera lograron mejorar la eficiencia del equipo estándar a través de lo que llamaron retoques aleatorios, comenzando con una fase de escasez extrema. Ben 890 anunció su forma, Rippling, con una mezcla de horror y fascinación. Los recursos de la cámara se redujeron a niveles mínimos, las especies anteriores se habían rendido o habían entrado en hibernación. En esta etapa, los humanos organizaron un hackathon de supervivencia. Mira, si combinas estas dos piezas con esa cosa de allí, obtienes una cafetera bastante decente. Uno explicó que demostraban su creación. No es un gran café, pero es mejor que nada. ¿Alguien se ha dado cuenta? 15. Observó al verificar sus lecturas que en realidad están usando menos recursos de los proporcionados mientras logran mejores resultados. De hecho, los humanos habían creado un sistema comunitario sorprendentemente eficiente, que comparte recursos, intercambia habilidades e incluso establece lo que ellos llaman una economía postapocalíptica completa con tapas de botellas como moneda. Fase de evaluación final. ZIX-427 escenario de extinción de recursos declarado. La cámara eliminó todos los suministros restantes, dejando solo lo que los humanos ya habían recolectado o creado. Para asombro del comité, esto pareció energizarlos en lugar de desanimarlos. Supervivencia final. Val desafío aceptado, uno anunciado, mientras que otros comenzaron a combinar sus diversas innovaciones en sistemas cada vez más complejos. Al final del ciclo de prueba, los humanos habían creado una mini sociedad funcional completa con recursos renovables, sistemas de entretenimiento y lo que afirmaban que era una cafetería primitiva. Fase de prueba 3 completa. ZIX-427 anunció su tono profesional completamente abandonado a favor de la pura maravilla. Por favor, salga de la cámara para la evaluación de recursos. ¿Ya un humano?, preguntó reacio a dejar su creación. Estábamos a punto de abrir el apocalipsis. Café para negocios. Tenemos café con leche modificado con nutrientes, y todo el comité observó mientras los humanos se iban todavía discutiendo formas de mejorar sus innovaciones y debatiendo la tasa de cambio adecuada de tapas de botellas a paquetes de nutrientes. No solo sobrevivieron. V890 observó su forma ondeando con incredulidad. Crearon un sistema económico completo para divertirse según sus registros. CS50 notó al revisar sus datos: este comportamiento es consistente con algo que llaman acampar, eligiendo deliberadamente sobrevivir con recursos limitados como una actividad recreativa. ZIX-427 apéndices sensoriales se contrajeron con resignación. Preparan el desafío final, aunque en este punto sospecho que deberíamos estar más preocupados por lo que podrían hacer para mejorarlo. En lugar de si sobrevivirán, la cámara final se activó con un zumbido ominoso. Sus paredes mostraban ecuaciones matemáticas complejas y rompecabezas multidimensionales que habían reducido a especies anteriores a confusas. Sollozando, el comité, ahora completamente traumatizado por los métodos de prueba humanos, observó con curiosidad resignada. Comienzo de la evaluación de coordinación grupal. El examinador superior ZIX-427 anunció su voz con el tono de alguien que había abandonado todas las expectativas. Este desafío requiere sincronización perfecta y reunión grupal, gritó un humano, interrumpiendo el anuncio oficial. Formaron lo que parecía ser un equipo deportivo, círculo completo con manos apiladas en el medio. En 3, resolvemos esto.
Otro declaró 1-2-3 humanos. El comité observó con desconcierto cómo el sujeto de prueba se dividió en roles autoasignados. Un grupo abordó las ecuaciones matemáticas mientras hacía cálculos matemáticos terribles. Juegos de palabras. Otro equipo se acercó a los rompecabezas multidimensionales relacionándolos con los videojuegos que habían jugado. Esto es igual que ese rompecabezas en el portal, exclamó uno, excepto que con más dimensiones y una IA menos sarcástica, iniciando una escalada de complejidad. Luego 890 anunció su forma, apenas manteniendo la coherencia a medida que la dificultad de la cámara aumentaba exponencialmente. Los humanos respondieron creando lo que llamaron una línea con gol de resolución de problemas, pasando soluciones a lo largo de la cadena mientras añadían mejoras y chistes en cada paso. Convirtieron la física teórica compleja en rutinas de comedia improvisadas. ¿Por qué la partícula cuántica cruzó el multiverso?, gritó uno mientras resolvía una ecuación particularmente desagradable para llegar a la otra probabilidad introduciendo requisitos de coordinación temporal. Los zarcillos de C15 destellaron activando los elementos sensibles al tiempo de la prueba. En lugar de entrar en pánico por la presión de tiempo adicional, los humanos crearon un formato de programa de juegos improvisado completo, con uno de ellos haciendo una voz de cuenta regresiva exagerada. 10 segundos restantes. Los participantes resuelven el enigma cuántico. La galaxia está observando. La galería de observación se había vaciado hace mucho de otras especies. Los representantes no pudieron manejar la creciente absurdidad de los métodos de prueba humanos. Los dispositivos de grabación del comité luchaban por categorizar las respuestas que se encontraban en algún lugar entre la resolución brillante de problemas y la burla total de los protocolos de prueba establecidos. A medida que se acercaba la fase final, la cámara combinó todos los elementos en un desafío supremo. Los humanos respondieron convirtiéndolo en lo que ellos llamaron un intento de carrera de velocidad. El récord actual para resolver física cuántica multidimensional mientras hacen malos chistes científicos es de 3 minutos y 12 segundos. Uno anunció: creo que podemos superarlo. No solo resolvieron los desafíos, sino que lo hicieron mientras coreografiaban sus movimientos en lo que afirmaban que era una danza de física interpretativa. Cada solución estaba acompañada de juegos de palabras científicos cada vez más terribles y celebraciones de victoria improvisadas. Fase de prueba 4. Six completo. 427 lograron decir. Sus apéndices sensoriales se inclinaron en derrota. Por favor, salgan de la cámara para la evaluación final. El humano emergió todavía chocando los 5 y discutiendo sus estrategias de speedrunning para futuros intentos. Uno ya estaba planeando subir su metodología de desafío de rompecabezas cuántico, algo llamado YouTube. Así que uno preguntó sonriendo al comité si habíamos roto algún récord además de las leyes de la física. Quiero decir, entonces 890 consultó su panel de datos. Su forma gelatinosa temblando completó el desafío final en un tercio del tiempo de cualquier especie anterior mientras mantenía un estado emocional categorizado como divertirse mucho. Otro humano genial respondió, pero la próxima vez deberíamos intentarlo por menos de 3 minutos. Tal vez sí. Optimizar nuestra rotación de memes y el tiempo de bromas cuánticas. El comité compartió una mirada colectiva de resignación. Habían diseñado la prueba más desafiante de la galaxia de dignidad de especie y los humanos la habían convertido en una combinación de rutina de comedia, de programa de juegos y evaluación de competencia de speedrunning completa. Zix 427 declaró semanalmente: aunque sospecho que la verdadera pregunta no es si pasaste, sino si nuestros protocolos de prueba alguna vez se recuperarán de tus métodos. El comité se reunió en su cámara ceremonial, sus túnicas formales, haciendo poco para ocultar su trauma colectivo de los eventos del día. El alto examinador Zix 427 ajustó sus apéndices sensoriales ceremoniales, tratando de mantener algo de dignidad mientras entregaba la evaluación oficial de conformidad con el protocolo galáctico. Comenzaron con su voz ligeramente temblorosa: presentamos por la presente nuestra evaluación de la especie planeta humano, Tierra, clasificación mundo de la muerte. Los humanos estaban frente a ellos, todavía usando sus accesorios improvisados del desafío de supervivencia y compartiendo lo que quedaba de su apocalipsis. Café con leche en paquete nutritivo nunca antes visto. 890 continuó. Su forma gelatinosa todavía muestra ondas de incredulidad. Una especie no solo ha sobrevivido a todos los desafíos, sino que alteró fundamentalmente nuestra comprensión de lo que constituye una respuesta de supervivencia. El comité señala oficialmente que los lindos 15 agregaron su bioluminiscencia, pulsando con resignada aceptación de que los humanos han demostrado una capacidad sin precedentes para transformar desafíos letales en actividades recreativas. Por lo tanto, Zix 427 declaró que por la presente clasificamos a los humanos también. De hecho, tuvimos que crear una nueva clasificación. Ahora están listados como habitantes de mundos de muerte terminalmente optimistas. El
Impacto en la sociedad galáctica fue inmediato y profundo. La cámara de pruebas se convirtió en un destino turístico popular con especies de toda la galaxia que venían a ver a los humanos enfrentar los desafíos por diversión. Varias civilizaciones comenzaron a incorporar juegos de supervivencia humana en sus programas de recreación, aunque la mayoría encontró el concepto de dificultad voluntaria desconcertante. Además, Zix 427 continuó. El comité recomienda que todas las especies que buscan entrenamiento de supervivencia sean derivadas a instructores humanos siempre que puedan manejar las bromas constantes y el entusiasmo inapropiado. Los humanos ya habían comenzado a franquiciar su concepto de café del apocalipsis en múltiples sectores, sirviendo paquetes de nutrientes modificados con nombres como capuchino cuántico y supervivencia. El domingo, en conclusión, Ben 890 burbujeó: damos la bienvenida a los humanos a la comunidad galáctica, con la advertencia de que todas las especies deben ser advertidas de que las soluciones humanas a los problemas pueden causar una gran confusión y entretenimiento ocasional. Los humanos celebraron su certificación organizando lo que llamaron la fiesta de graduación más extrema de la galaxia, con peligros ambientales como decoraciones de fiesta y simulaciones de miedo como entretenimiento. Solo una pregunta que un humano hizo cuando concluyó la ceremonia sobre esas camisetas que discutimos antes. Los 427 apéndices sensoriales de Zix se hundieron. Sí, puede producir ropa conmemorativa, aunque le solicitamos que se abstenga de usar la frase. Rompí el sistema de prueba galáctico y todo lo que obtuve fue esta pésima camiseta. A medida que las noticias se extendieron por toda la galaxia, surgió un nuevo dicho entre las especies que enfrentan desafíos difíciles. Cuando se tiene duda, el humano lo resuelve con el significado de abordar lo aparentemente imposible. Situaciones con una alegría inapropiada y soluciones creativas que de alguna manera funcionan a pesar de toda la lógica que sugiere que no deberían ni en algún lugar. En las instalaciones de prueba se instaló una pequeña placa que decía: en este lugar la humanidad demostró que cualquier cosa puede convertirse en un juego, incluso la prueba de supervivencia más letal de la galaxia.